Tercer informe del senador Carlos Acebes del Olmo. Concluye la 64ª legislatura y desde el Senado de la República, el senador Carlos Acebes del Olmo continúa dando resultados en favor de las y los trabajadores de México. El senador Carlos Acebes del Olmo destaca por ser un líder fiel y comprometido con México, aplicando su experiencia y patriotismo de forma activa y respetuosa en actividades públicas y legislativas de México. La pandemia ocasionó un cambio radical en la vida de las y los mexicanos. Actualmente, atravesamos una crisis sin precedentes que deja esta terrible situación. Sin embargo, el senador Carlos Acebes del Olmo, desde su trinchera, emprendió inmediatamente campañas a nivel nacional para apoyar a las y los trabajadores que perdieron su empleo. A pesar de esta situación, el senador Carlos Acebes ha participado representando a las y los trabajadores del país en foros, asambleas y congresos como Segundo informe del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador Carlos Acebes del Olmo atendió la invitación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en representación de las y los trabajadores de México. Sesiones ordinarias del Senado de la República en modalidad a distancia. Con motivo de la pandemia, el senador Carlos Acebes ha atendido en la modalidad a distancia las sesiones del Senado, siendo partícipe en las decisiones importantes para beneficio de las y los mexicanos. Asamblea del Consejo General Ordinario del CITIM. Adaptado a la circunstancia, el senador Carlos Acebes del Olmo compartió un mensaje vía remota a las y los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica, Automotriz, Similares y Conexos de la República Mexicana, encabezados por Alejandro Rangel, en el marco de su asamblea del Consejo General Ordinario. Firma del acuerdo con sectores obrero y empresarial para enriquecer la iniciativa sobre subcontratación. En representación de las y los trabajadores de México, el senador Carlos Acebes participó en la firma del acuerdo con sectores obrero y empresarial, en donde manifestó lo siguiente. Yo hago un llamado al sector empresarial para que de la misma forma que nos hemos entendido durante tantos años, lo hagamos esta vez también, porque pues siempre estamos más cerca de los acuerdos que de los desacuerdos. De esto depende mucha gente. No todas las empresas tienen outsourcing, pero algunas lo tienen y la verdad han abusado de él. Yo diría que hay un outsourcing blanco y ya hay un outsourcing negro, a donde incluso, pues lo que ya decía la secretaria, en este mes empiezan a dar de baja a la gente para no pagarles su aguinaldo. Para el sector de los trabajadores es fundamental no solamente hacer peticiones, sino ver el futuro del país. Creemos que con los esfuerzos que estamos haciendo todos, el país va a salir adelante. Creemos que esta iniciativa que ya se mandó a la Cámara de Diputados, pues en su tiempo saldrá. Y qué bueno que hay un tiempo de espacio para quienes tienen este tipo de problemas, pues los puedan resolver. Clausura del primer periodo de sesiones del tercer año de la 64ª legislatura. El senador acudió a la clausura del primer periodo de sesiones de la 64ª legislatura, donde quedó instalada la Comisión Permanente. Toma de protesta del Comité de la Federación de Trabajadores de Zacatecas. Acompañado de miembros del Comité Nacional de la CTM y con medidas preventivas contra el COVID-19, el secretario general de la CTM, el senador Carlos Acebes del Olmo, tomó protesta al Comité de la Federación de Trabajadores de Zacatecas y su secretario general, el ingeniero José Martín Rivas Álvarez, para el periodo 2020-2026. Firma del Consejo de Revisión Salarial del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit. Invitado por su compañero de lucha obrera, el arquitecto Rafael Riva Palacio, el senador Carlos Acebes, líder nacional de la CTM,
fue testigo de la firma del convenio de revisión salarial del Contrato Colectivo de Trabajo 2021-2022 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit. Mensaje a compañeros de la Federación de Trabajadores de Sonora. Con la presencia del licenciado Ernesto Gángara, el senador Aceves del Olmo dirigió un mensaje a las y los compañeros setemistas de la Federación de Trabajadores de Sonora, aprovechando la ocasión para manifestar las necesidades del sector obrero sonorense. Congreso General de la Federación de Trabajadores de Sinaloa. Con unidad y trabajo, el líder nacional de la CTM, don Carlos Aceves del Olmo, ofreció un mensaje en el Congreso General de la Federación de Trabajadores de Sinaloa, en donde tomó protesta al nuevo comité y su secretario general electo, José Elías Muñoz, para el periodo 2021-2027. Diálogos nacionales sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Como representante del sector obrero de México, el senador Carlos Aceves intervino en los diálogos nacionales sobre la participación de los trabajadores en las utilidades PTU de las empresas. Mesa Diálogo del Sector Automotriz y Manufactura, en donde expresó: Yo parto de la idea de que, no es lo que estamos discutiendo si son más o menos las utilidades, y tampoco si cambiamos la ley para que ésta haga que las y los trabajadores tengan que hacer más méritos para poder tener una utilidad mayor. Las utilidades, el reparto de utilidades no es una prestación, es un derecho constitucional que desde mediados del siglo antepasado, ya se estaba hablando de ello. Reunión con candidatos a alcalde y diputado del estado de Yucatán. En Yucatán, el senador Carlos Aceves del Olmo se reunió con Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato a presidente municipal de Mérida, y Pablo Gamboa, precandidato a diputado federal, a quienes le refrendó su respaldo por el bien de las y los trabajadores yucatecos. Reunión con el candidato de la Alianza Va por Michoacán, el ingeniero Carlos Herrera Tello. Con la presencia de compañeros setemistas de Michoacán, el senador Carlos Aceves del Olmo asistió a la reunión con el ingeniero Carlos Herrera Tello, a quien le manifestó las necesidades del sector obrero michoacano. Mesa de diálogo para la implementación de la reforma laboral y legitimación de contratos colectivos en la Ciudad de México. En relevante reunión tripartita, el senador Aceves del Olmo enfatizó la importancia de tomar medidas preventivas durante los procesos de implementación de la reforma laboral y legitimación de contratos colectivos en la Ciudad de México, especialmente en tiempos donde la pandemia sigue afectando a los diversos estados del país. 61 aniversario del Sindicato Nacional de Harineros y Panificadores. Con la presencia de su secretario general Gerardo Cortés, el senador Carlos Aceves, como líder nacional de la CTM, dirigió unas palabras a los compañeros del Sindicato Nacional de Harineros y Panificadores, quienes cumplieron 61 años de su fundación. Pacto Coahuila 2021. Invitado por el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, el senador Carlos Aceves del Olmo asistió a la firma del Pacto Coahuila 2021, un importante acuerdo tripartito en favor de las y los trabajadores coahuilenses. Muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy están presentes en este importantísimo evento. Muchas gracias, señor gobernador, por invitarme al ya tercer evento de la firma de este extraordinario programa. No tengo la menor duda de que hoy está aquí reunido el tripartismo. Aquí está Capital, Trabajo y Gobierno. Y eso me lleva a pensar que gracias a que el tripartismo ha seguido junto, por eso estamos menos mal de lo que podíamos estar. 55 aniversario del Congreso del Trabajo. En su calidad de presidente, el senador Carlos Aceves del Olmo encabezó la conmemoración del 55 aniversario del Congreso del Trabajo, organización sindical que aglutina el movimiento obrero organizado en el país. 138 Asamblea General Ordinaria del Honorable Consejo Nacional
y 85 aniversario de la CTM, la Central Obrera más importante de México. En un evento totalmente innovador, digital y a distancia para cuidar la salud de las y los trabajadores, el senador Carlos Acebes del Olmo encabezó los trabajos de la 138 Asamblea Ordinaria del Honorable Consejo Nacional de la CTM, misma en donde el CTMismo nacional celebró el 85 aniversario de la Central Obrera más grande y fuerte de México. El senador Carlos Acebes del Olmo, en su carácter de secretario general, manifestó lo siguiente. Estar como orador o participar como orador en un evento como este, la verdad que me sigue satisfaciendo y me da un enorme gusto que puedo seguir siendo el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Día Internacional de la Mujer. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el senador Carlos Acebes del Olmo brindó un mensaje de forma virtual a compañeras CTMistas del Sindicato Nacional de Harineros y Panificadores, a quienes les reiteró su respaldo y el de la CTM en la lucha por el pleno respeto de sus derechos fundamentales. Reforma en materia de igualdad salarial en el trabajo. Como representante de las y los trabajadores de la Cámara Alta, el senador Carlos Acebes del Olmo respaldó y votó a favor de la reforma en materia de igualdad salarial en el trabajo, la cual beneficiará a millones de trabajadores para reducir así la brecha económica que aún persiste en el país. Reunión con CTMistas de la Federación de Trabajadores de Campeche. Fortaleciendo la labor sindical en todo el país, el senador Acebes del Olmo, en su calidad de secretario general de la CTM, acudió a Campeche para reunirse con compañeras y compañeros de la Federación de Trabajadores de Campeche y su líder, Wilgen Hernández, así como Abelardo Carrillo, secretario general adjunto de la CTM. En dicho encuentro pactaron seguir construyendo acuerdos en favor de las y los trabajadores campechanos. Inauguración del edificio de la sección 2 de Citatir. Acompañado por el profesor Patricio Flores Sandoval, secretario general del Citatir, el senador Carlos Acebes del Olmo inauguró el edificio sede de la sección 2 en Jalisco, el cual beneficiará a las y los trabajadores agremiados de dicha organización sindical. Reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Infonavit. En su calidad de representante del sector obrero, el senador Carlos Acebes participó en la reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Infonavit, en donde dejó claro su reconocimiento al tripartismo dentro del instituto y su disposición para promover la adquisición de viviendas de calidad para las y los trabajadores de México. Reunión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Con un alentador diálogo en la sesión ordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el senador Carlos Acebes participó activamente en la discusión del dictamen en materia de subcontratación. En dicha reunión, el legislador manifestó en el grupo parlamentario del PRI que votaría a favor, porque se obtendrían ventajas constitucionales que antes no se tenían. Designación como secretario de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Reconociendo su trayectoria en materia de seguridad social, el senador Carlos Acebes del Olmo fue elegido como secretario de la Comisión de Seguridad Social, desde donde aseguró seguirá velando por los intereses de las y los trabajadores de México. 850 sesión ordinaria del Consejo de Administración del Infonavit. El senador Carlos Acebes del Olmo acudió a la 850 sesión ordinaria del Consejo de Administración del Infonavit, en la que se aprobaron diversas disposiciones que beneficiarán, en materia de vivienda, a las y los trabajadores de México. 123ª Asamblea General Ordinaria del Infonavit. El senador Acebes reconoció los acuerdos tripartitas para apoyar nuevas políticas de crédito en beneficio de las y los trabajadores de México. Día Internacional del Trabajo. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y en contexto con la pandemia,
el senador Carlos Acebes del Olmo, apoyado por el secretario general adjunto de la CTM, Gerardo Cortés, inauguró la primera jornada de salud en beneficio de las y los trabajadores. Buenos días a las personas que hoy apoyan este extraordinario evento. El secretario general del sindicato harinero, mi compañero y amigo Gerardo Cortés, junto con su equipo han organizado para tener como punto principal ayuda en la salud de las y los trabajadores, incluso de la gente que va pasando aquí por el edificio de CTM. Para mí es un orgullo, y lo platicaba yo con mis secretarios del Comité Nacional, que se use esta plaza para hacer eventos de este tipo. Me parece que, como usted dice, este lugar es histórico. El sindicalismo es servirle a la gente, estar cercano a ellos, darles atención, darles servicio, y ese ejemplo lo tenemos de usted. Toma de protesta de los presidentes del Congreso Laboral y del Trabajo del Estado de México. Con la presencia del gobernador Alfredo del Mazo, el senador Carlos Acebes fungió como testigo de honor en la toma de presidentes del Congreso Laboral y del Trabajo del Estado de México, en donde fue elegido el líder setemista Cuauhtémoc Plasencia, secretario de Transporte de la CTM. Visita a la Federación de Trabajadores de Oaxaca. Con calidez y alegría, el senador Carlos Acebes del Olmo fue recibido como líder nacional de la CTM por compañeros, trabajadores de la Federación de Oaxaca, quienes, encabezados por su secretario general, Carlos Alberto Mejía Gil, demostraron fervientes su lealtad a la central obrera más grande y fuerte de México, la CTM. Reunión con Alfredo Marrufo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Junto a integrantes del Comité Nacional de la CTM, el senador Carlos Acebes del Olmo encabezó la reunión virtual con Alfredo Marrufo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con quien dialogó sobre legitimación de directivas y contratos colectivos de trabajo. 43 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC. Como representante de la CTM y líder histórico de la lucha obrera, el senador Carlos Acebes del Olmo fue invitado al 43 aniversario de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, en cuyo evento reconoció la visión de los fundadores de esta organización e invitó a su líder, Abel Domínguez Azús, a continuar luchando en favor de la clase trabajadora. Reunión con el dirigente setemista Jesús Mendoza. En su carácter de líder nacional de la CTM, el senador Acebes se reunió con Jesús Mendoza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros, y con compañeros setemistas de esta organización, para pactar acuerdos y seguir favoreciendo en el progreso del sector obrero tamaulipeco. Visita a la CTM de compañeros de la Federación de Trabajadores de Chiapas. Como parte de su labor sindical, el dirigente de la CTM, el senador Carlos Acebes del Olmo, recibió en la sede nacional a compañeros de la Federación de Trabajadores de Chiapas, a quienes, encabezados por su secretario general, María de Jesús Olvera, dialogaron respecto a las necesidades del sector obrero chiapaneco. Con estas actividades, el senador Carlos Acebes del Olmo reafirma su compromiso de seguir contribuyendo con hechos y pasos firmes al bienestar de las y los trabajadores de México. Unidad y trabajo. Tercer informe del senador Carlos Acebes del Olmo.